Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. ¿Cómo los extrañé? ¿Cómo me hicieron de falta? Me hacen de falta. Ya estoy aquí. El que quiera más, que le pique el caño. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 8 de agosto de 2016. Menos mal que el 7 de agosto fue de fiesta, para no perder tiempo. El programa número 1284. 1284. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que de ellos expresan. Gracias por sus manifestaciones de bienestar y salud para conmigo. Gracias. En verdad, agradezco a todos sus oraciones. En verdad, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es eso de diestro y qué es eso de zurdo? Obviamente que vamos a hablar de enfermedades. Notoriamente la mayor parte de las personas hace los esfuerzos pesados con la mano derecha. Estas personas, que son la mayoría, el 60%, nadie las puede asegurar, son diestros, mientras que la minoría, es decir, las personas que trabajan con la mano izquierda, es zurda. Pero la distinción de derecha e izquierda no siempre es del todo clara, aunque uno de los lados tenga la preferencia. Mi hijo, por ejemplo, lanza con la derecha, escribe con la izquierda, coge el martillo con la izquierda, golpea el balón con el pie derecho y puede jugar al tenis casi tan bien con una mano como con la otra. Sin embargo, es zurdo. Hay dos tests válidos para establecer qué mano es la preferida. Primer test. Se pide al paciente que aplauda como si estuviese en el teatro. La mano que está arriba es la dominante. Segundo test. Se pide al paciente que piense en un niño. La madre diestra aprieta al niño con la mano izquierda contra su pecho y le hace la sillita con la derecha. Una mujer zurda se comporta exactamente al contrario. Claro, siempre van en contra. Resérvese sus comentarios, señor. Además del ser zurdo, parece que exista también una lactancia del lado izquierdo y un oído del lado izquierdo, de los que hablaremos seguidamente. El ser zurdo tiene un significado práctico muy determinante. Durante mucho tiempo me he roto la cabeza antes de comprender que en el cerebro existía una diferencia entre ser diestro y zurdo. Ahora he comprendido que existen los siguientes comportamientos. El zurdo transfiere el conflicto al lado opuesto del cerebro respecto del diestro. Desde ese momento todo se desarrolla análogamente a lo que sucede para el diestro, pero en el lado opuesto. Esto en la práctica significa: una mujer zurda puede sufrir de un cáncer del cuello de útero a causa de un conflicto sexual, sino solo en constelación esquizofrénica o a causa de un conflicto de territorio, tras la edad crítica. Análogamente, un hombre zurdo, por ejemplo, no puede sufrir un infarto del corazón izquierdo por un conflicto de territorio, sino un infarto del corazón derecho con embolio pulmonar.
Este ser zurdo entonces tiene una importancia muy grande en la práctica porque en un primer análisis parece que todo es un caos, pero en un examen más atento es altamente lógico y coherente. El zurdo en la práctica está solo polarizado de un modo diferente desde el nivel psíquico al cerebral. Por ejemplo, si una mujer zurda sufre un conflicto sexual con foco de Hammer en la zona peninsular derecha, en ese caso esta joven mujer puede tener un infarto del corazón izquierdo si el conflicto tiene una duración suficiente. Porque en cualquier caso es la zona derecha peninsular la que gobierna el corazón izquierdo. O puede sufrir un adenocarcinoma bronquial por un conflicto del susto imprevisto. De improviso. Un susto, en fin, algo sucedió ahí. El zurdo nos muestra de un modo totalmente particular que los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional, pero que están determinados biológicamente. ¿Por qué no se debe considerar puramente psicológico el hecho de que una mujer zurda, como se puede leer en el capítulo sobre la psicosis, a causa de un conflicto sexual sufra los síntomas orgánicos de un conflicto de territorio zurdo y a la fuerza una depresión en la esfera psíquica? Biológicamente tiene que tener algún sentido el hecho de que cerca del 40% de las personas sean zurdas o reaccionen en el polo opuesto, también en sus conflictos. He reflexionado largamente sobre cuál podría ser este sentido, llegando a la conclusión de que los zurdos representan las personas de reserva en caso de catástrofe. Obviamente, de primeras esta suposición no parece que sea nada más que una especulación, pero en la naturaleza nada sucede sin sentido. Imaginémonos que en un grupo de monos en un espacio separado, por ejemplo en un valle inaccesible, se produce una especie de catástrofe conflictiva que destruye de golpe a todos los monos machos. Las monas diestras, cuando se vuelven a poner nuevamente en celo, sufren un conflicto de no ser poseídas, y no habiendo ningún remedio a la vista pueden morir por ello. Sobrevivirían solo las monas femeninas zurdas, que también sufren un conflicto sexual, pero que a causa de ser zurdas tendrían los síntomas de un conflicto de territorio, que a nivel psíquico se traduce en una depresión localizado peninsularmente a la derecha en el cerebro y que a nivel orgánico causa un carcinoma ulcerante de las coronarias. Pero a causa del excedente hormonal femenino, esos conflictos normalmente tienen un desarrollo más o menos abortivo, es decir, no llegan a un efecto pleno. Zurdismo y dextrismo. El test del aplauso. Mano izquierda arriba, zurdo. Mano derecha arriba, diestro. El zurdo aplaude así, el diestro aplaude así. El test del aplauso es el método más simple para determinar el dextrismo o el zurdismo. Se realiza antes de interpretar cualquier tag cerebral. La mano que está arriba es la que guía y define si una persona es zurda o no. En particular es importante lo siguiente: tronco cerebral. Las partes profundas del puente no son pares en la función, sino en la anatomía. Es decir, la secuencia de los conflictos del tracto gastrointestinal, boca, esófago, alvéolos, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto, trígono vesical y trompa ovárica. ¡Qué cantidad de cosas! Se produce en el tronco cerebral en sentido antihorario, partiendo de la localización del foco de Hammer medio dorsal. Las zonas de transición entre el tronco cerebral y cerebelo muestran germinación, por ejemplo, núcleo acústico. Los núcleos acústicos pertenecen al oído medio en el conflicto biológico. No he recibido el bocado, es decir, la información, pero no están cruzados respecto al órgano. Los relés situados en el mesencéfalo, incluido el cercano relé del parénquima renal, situado en la médula cerebral, son pares pero no están cruzados desde el cerebro
al órgano. A partir del cerebelo se evidencia el significado del dextrismo y del surdismo. Entonces, de esto resulta que para todos los relés del cerebelo y de todo el neuroencéfalo, la corrección desde el cerebro al órgano está cruzada. Está cruzada. Con diferencia de la corteza cerebral, en el cerebelo los conflictos golpean siempre rigurosamente respetando la correlación entre contenido conflictivo y órgano. Es decir, los lados del cerebelo están siempre ligados al tema del conflicto. Un conflicto de preocupación madre-niño en una mujer diestra golpea siempre a la derecha lateralmente en el cerebelo, afectando las glándulas mamarias del pecho izquierdo. Si la paciente sufre otro conflicto de preocupación madre-niño a causa de otro hijo o un conflicto de preocupación hija-madre por su propia madre, entonces estos dos conflictos se manifiestan en el mismo relé del cerebelo como foco de Hammer. Aunque sufra otros dos conflictos de ataque contra el lado izquierdo del vientre o del seno, mesotelioma peritoneal y pleúrico, reaccionará al lado derecho del cerebro que en ese punto tendría 5 focos de Hammer activos en configuración concéntrica, mientras que a la izquierda no habría ningún foco. Cuando dos conflictos han golpeado dos hemisferios diferentes en el cerebelo, hablamos de constelación esquizofrénica del cerebelo, de la que deriva una fuerte disfunción de la emotividad en modo paranoico delirante y sin que se vea influenciada la capacidad de pensar de un modo lógico formal. Por ejemplo, estoy como quemado, me siento del todo vacío, ya no tengo ningún sentimiento. También en la zona de la médula cerebral, el contenido conflictivo y la referencia al órgano son siempre unívocos, es decir, ligados al tema del conflicto. Ahí, de hecho, entra en juego un factor del todo nuevo. En los conflictos corticales directos del neuroencéfalo, la relación del relé cerebral con el órgano ya no es unívoca como en el cerebelo, dado que los órganos no son en partes dobles, como por ejemplo los ojos. El surdismo o el dextrismo y la situación conflictiva instantánea deciden qué relé del cerebro puede volverse foco de Hammer y cuál será el órgano afectado. Es decir, si una mujer zurda sufre un conflicto de identidad, el foco de Hammer surge en el hemisferio derecho del neuroencéfalo temporalmente y a nivel orgánico produce una úlcera del estómago o del colédoco. Y yo tengo de eso, colédoco. Sin embargo, si seguidamente sufre otro conflicto de identidad por un nuevo motivo, no puede reaccionar corticalmente en el hemisferio derecho del neuroencéfalo, sino que sufre este segundo conflicto de identidad a la izquierda temporalmente y a nivel orgánico aparecen úlceras del recto que en la fase de posconflicto se vuelven hemorroides si las úlceras están situadas cerca del ano. Mientras que están activados los dos conflictos a la derecha y a la izquierda corticalmente, la paciente está en constelación esquizofrénica. Las preguntas respecto a cómo se advierte un conflicto, sea en modo masculino o femenino, en dónde se manifiesta eso en el cerebro, depende no solo de la situación hormonal real, postmenopausia, embarazo, píldora anticonceptiva, sino también del surdismo o dextrismo de la persona. Los conflictos, además, se modifican o pueden estar privados de su contenido si cambian las premisas. La lactancia a la izquierda y a la derecha. Aquí se quiere dirigir la atención hacia el fenómeno que será descrito mejor a propósito del conflicto de miedo en la nuca. Me he dado cuenta de que los ojos no tienen la misma función. Ejemplo,
Una joven condesa francesa de 20 años que era enfermera había peleado con los médicos acusándoles de ser inhumanos. La enfermera jefe estaba de parte de los médicos. Desde entonces la enfermera fue perseguida sin tregua. En el momento de la pelea, en el curso de la cual fue amenazada con graves consecuencias, había sufrido un síndrome de Dick Hammer con conflicto de miedo en la nuca, y en los meses siguientes, durante los que había sufrido nuevos desprecios a diario, cada vez podía ver menos con el ojo derecho hasta no ver casi nada. La enfermera no decía nada porque era demasiado orgullosa para lamentarse, así que permaneció callada y comenzó a adelgazar hasta que se convirtió en piel y huesos. Al final intervino su familia, a la que contaron lo que había sucedido en el hospital. La enfermera jefe fue sustituida y la pesadilla llegó a su fin. Estoy seguro de que en las mujeres zurdas es al contrario. Cierto que tienen sentido que una madre que coge al niño a la derecha, como hace la zurda, se imprima en la mente el rostro del niño con el ojo izquierdo. También podemos imaginar, y ya ha sido probado en parte, que las diferentes tareas estén diferentemente distribuidas entre las dos partes de la retina de los dos hemisferios. Para estos procesos biológicos o leyes tenemos que intentar siempre encontrar una analogía entre el hombre y el animal, porque solo en tal caso se trata realmente de una ley biológica. Un niño crece fuerte, la mayor parte de los cachorros todavía más. La madre cada día tiene que aprender la cara actual de su cachorro. Si los hombres vivieran todavía en grandes familias, también para las madres sería importante esta capacidad arcaica que llamamos instinto en el caso de los animales. Un animal madre, por ejemplo, en la grey, necesita de esta capacidad para que el cachorro pueda sobrevivir. Los ejemplares que no poseen tal capacidad se extinguen en el curso de pocas generaciones. Nos podríamos incluso atrever a enunciar una serie muy interesante. Diestro. El diestro lo que es porque el ojo izquierdo que mira hacia la derecha, entiéndase la fóvea central, garantiza la orientación de la mano derecha y por lo tanto puede dirigir la mano derecha. Intentad pensar en cómo veis un clavo clavado en la pared. El ojo derecho no puede ver nada porque la vista ha sido tapada con el martillo. El ojo izquierdo, fóvea central, orienta y dirige el movimiento. El diestro toma la mirada con la fóvea central izquierda. El tenista no tira mejor a la derecha porque el movimiento es más fácil, sino porque el ojo izquierdo puede dirigir, mientras que al contrario tiene que golpear a ciegas. En los zurdos todos estos procesos se dan a la inversa. El ojo derecho dirige el movimiento. El ojo izquierdo está predispuesto a recordar la cara del tiempo del hijo, de la madre y también de todos los que pertenecen a la propia especie. Por la derecha no le puede pasar nada al luchador, teniendo a vista ese lado. El peligro solo puede llegar por la izquierda, porque intenta cubrir ese lado ciego con el escudo. Una particularidad más, una mujer zurda que enferma de un conflicto sexual femenino, pero que, como zurda, muestra el correspondiente foco de Hammer en la zona peninsular derecha, no pierde jamás la función de los ovarios. Es decir, sigue teniendo ovulación y menstruación, mientras que una diestra no tendría ovulación. Por eso en el pasado a muchas mujeres, a menudo jóvenes, el conflicto les duraba después del síndrome porque muchas mujeres jóvenes creían que estaban embarazadas a causa de la amenorrea. No sé qué es eso, pero ameno. Sí, amén. No quiero hacer profecías, pero el zurdismo es mucho más significativo para la medicina futura de lo que hayamos podido suponer hasta ahora. Una madre diestra coge a su niño de este típico modo. Con la mano izquierda aprieta la cabeza al pecho y con la derecha sujeta al niño. La madre diestra mira a su niño con el ojo derecho. Una madre zurda recoge a su niño al contrario que la madre diestra. La madre zurda lo mira con el ojo izquierdo. Mamá, cambia de ojo.
Significado del surdismo para el diagnóstico clínico. En la medicina se implican todos los nexos de la naturaleza fisiológica, pero en particular aquellos, como aquí, que tienen efectos poderosos en el diagnóstico y en la terapia de cada caso individual. El surdismo no es para nada una cosa extraña de la naturaleza, como se ha mantenido a menudo hasta ahora, porque respecto a los conflictos se produce una interrupción funcional en las hormonas. Como he explicado en el capítulo sobre la psicosis, en el primer caso citado sobre la depresión por un conflicto sexual femenino, una zurda puede sufrir los síntomas orgánicos que una mujer diestra sufriría solo tras la menopausia o en la vejez, con conflicto de territorio. Los hombres zurdos con un conflicto de territorio no pueden sufrir un infarto del corazón izquierdo en la fase postconflictiva, a excepción de cuando son viejos y tienen una reacción femenina, pero entonces a nivel psíquico tampoco pueden tener ya ningún conflicto de territorio, sino un conflicto femenino sexual. Solo la dirección de los conflictos, por decirlo así, tiene invertida la polaridad. Desde el cerebro al órgano, todo se produce siempre del mismo modo. De ahí deducimos que el surdismo tiene mucho que ver con la sexualidad y con las hormonas. Quizás se comprende más fácil o al contrario, un cáncer del cuello del útero siempre tiene un foco de Hammer a la izquierda peninsularmente, pero solo las mujeres diestras derivan de un conflicto sexual. El surdismo, como hemos visto, es importante porque decide la incidencia del conflicto a nivel cerebral. Establece también qué enfermedad pueden sufrir los pacientes por un cierto conflicto. El macho diestro, muy afeminado, en empate hormonal, por lo tanto, cae en depresión cuando todavía está en condiciones de sufrir un conflicto de territorio. Por el contrario, el macho zurdo afeminado cae en depresión cuando ya no es masculino, es decir, reacciona ya de modo femenino en empate hormonal. Los homosexuales muy femeninos se comportan como las mujeres, los compañeros más masculinos como los hombres. En los zurdos homosexuales, nuevamente, todo es al contrario, a nivel cerebral. Se puede invertir la relación femenina o masculina también mediante los inhibidores de las hormonas sexuales. El mismo efecto en esta dirección, entendiéndolo bien, lo tienen los citostáticos de modo facultativo. Ay, ¿qué opinan? Es decir, es importante lo de los ser zurdo o ser. ¿Y cuál es la tendencia en nuestro medio? A hacer que el zurdo se vuelva diestro. El testamento de una nueva medicina. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Además que estos 3 días de completo reposo, me han servido fuertemente. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algún mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.